Buenas tardes a todas. Gracias por estar presente en este evento. Empezamos el webinar. Mi nombre es Miquela. Buenas tardes. Como podéis ver en el chat, he puesto una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy con mi nombre. El tema de hoy es FIB para pacientes de edad materna avanzada de más de 38 años. Nuestra experta de hoy es la doctora Marta Zermiani, ginecóloga de la Clínica Tambre. Aquí también os dejo el enlace donde podéis ver su biografía y también contactarla. Y también podréis ver cuáles serán nuestros próximos eventos y también en el enlace. Os acuerdo que vamos a grabar este evento y que entonces lo podréis ver en nuestra página web a partir de mañana, pasado mañana. También os acuerdo que podéis hacer las preguntas en el chat. Podéis escribir en el chat y seleccionar lo que vais a escribir como pregunta. Así que al final de la presentación del médico, las preguntas se pueden hacer directamente al médico. Pues entonces empezamos y me presento. Mi nombre es Miquela Colasanti. Yo he trabajado como asistente al paciente en clínicas de fertilidad durante 6 años y estoy muy contenta de ser la moderadora de este primer webinar y de los siguientes que vendrán a partir de hoy en nuestra plataforma que es www.myivfanswers.es, que inauguramos hoy y que es el inicio de un camino juntos y juntas. Por nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que el paciente necesita más apoyo y más información durante su viaje de reproducción asistida, desde los primeros pasos de toma de contacto y durante la duración del tratamiento entero. La plataforma es promovida por The European Fertility Society, o la Sociedad Europea de Fertilidad en español. Es una sociedad con la que estoy muy orgullosa de trabajar y que voy a presentar brevemente. La Sociedad Europea de Fertilidad es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes. Por eso educa, apoya y ayuda a los pacientes para que su viaje de fertilidad sea más agradable y basado en el cuidado. Apoya a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y de atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Nuestras clínicas miembros están comprometidas en mejorar la atención al paciente y a ser parte de un proceso de cambio hacia un concepto de reproducción asistida más enfocado en el cuidado del paciente. Hoy hablaremos de FIB para pacientes de edad materna avanzada con más de 38 años con la doctora ginecóloga Marta Zermiani, especialista en fertilidad de la Clínica Tambre. Por eso os doy la bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar. Y os presento brevemente también la Clínica Tambre, porque estamos muy orgullosos de empezar nuestra plataforma con ellos. Aquí también tenemos a la doctora Marta Zermiani. Gracias por estar con nosotras y por inaugurar nuestro primer webinar. Muchísimas gracias. Y presento brevemente la Clínica Tambre y la doctora. La Clínica Tambre tiene sede en Madrid y tiene una larga trayectoria en el mundo de la medicina reproductiva que le ha permitido alcanzar las mayores tasas de éxito no solo en España, sino en toda Europa. La clínica es pionera en reproducción asistida y gracias a ello cuentan con el más completo equipo de expertos de fertilidad para garantizar el nacimiento de un bebé sano. Cuenta con más de 13 doctoras, 8 embriólogos y sobre 14, 15 asistentes al paciente, además de enfermeras y recepcionistas. Es una clínica que apuesta por el trato humano de alta calidad a los pacientes y por el desarrollo científico y la innovación para poder ofrecer los tratamientos óptimos para lograr el embarazo. Por eso, de verdad, hoy estoy muy contenta de empezar la plataforma española con la Clínica Tambre y en especial modo con la doctora ginecóloga Marta Zermiani, que nos acompañará hoy.
La doctora Marta Germiani es especialista en ginecología y obstetricia. Lleva 6 años trabajando como experta en reproducción asistida. Los pacientes que tienen la suerte de estar en sus manos destacan de ella su profesionalidad, su empatía y el enfoque multidisciplinar que aporta hasta los casos más complejos. Y por eso ahora ya yo no hablo más y dejo la palabra a la doctora y os recuerdo que podéis hacer preguntas en la parte de la chat y seleccionarla como preguntas. Así que dejo la palabra a la doctora y nos vemos luego. Doctora. Hola. Doctora. Hola, doctora Germiani. Hola. Hola. Doctora. Pues le dejo la palabra. ¿Sí? ¿Me sentís? ¿Me escucháis? Sí, 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 la escuchamos. Sí, sí, la escuchamos. Estamos listas para su presentación. Hola. ¿Me escucháis? Sí, sí. Perfecto, pues yo empiezo. Yo no te Sí, escucho a ti, pero si vosotros me escucháis a mí, perfecto. sí, Voy a sí. empezar. Nada, para empezar, muchas gracias a MyVF Answer para invitarme a esta charla. Como ha dicho ya Miquela, hoy hablaremos de las pacientes con edad materna avanzada y las opciones que tienen para los tratamientos. Es un poco... Vale. La idea en este webinar es hablar de la reserva, de lo que es la reserva ovárica, la relación entre edad y fertilidad, la perspectiva de tratamiento y las limitaciones que tenemos a partir de cierta edad, qué opciones tenemos y un poco cerrar estas ideas principales. La reserva ovárica es un gran tema del que se habla mucho y afortunadamente se habla mucho porque es muy importante tener claro unos conceptos. La reserva ovárica básicamente es la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios de una mujer en un momento determinado. Nosotros no somos como los hombres que pueden regenerar gametos continuamente. Nacemos con un pool, con un grupo de ovocitos ya determinado y los vamos gastando a lo largo de nuestra vida reproductiva. Normalmente en la pubertad son unos 400.000, a los 37 años ya bajan a 27.000 y con la menopausia llegan, bueno, a 0 y unos 1.000 durante la menopausia y luego se anulan porque dejan de funcionar los ovarios. El factor principal que influye en la reserva ovárica es la edad. ¿Vale? Luego hay influencias debidas a sustancias tóxicas, patologías ginecológicas como la endometriosis que puede afectar el número
y la calidad de los ovocitos, cirugías a nivel de los ovarios, porque a pesar de que sea una cirugía que igual no es total, ¿no? No se quita un ovario entero, pero se puede quitar una parte y reducir la vascularización y la cantidad total de ovocitos. Antecedentes familiares de menopausia y fallo ovárico precoz en la familia, sobre todo en la parte materna. Y tratamientos oncológicos, que son por definición citotóxicos, o sea, dañan las células y en este caso dañan los ovocitos y pueden reducir lo que es la cantidad global o anularla del todo. ¿Cómo hacemos nosotros los ginecólogos para medir la reserva ovárica? Normalmente hay dos cosas que sirven combinadas, que son una ecografía ginecológica transvaginal con el recuento de los folículos antrales y la hormona antimuleriana, que es una hormona que se mide en sangre con una analítica normal y que tiene como varios niveles. No hay es muy importante entender que no hay una cantidad que esté bien, una cantidad que esté mal, ¿vale? Hay que relacionar siempre la antimuleriana a la historia médica de la paciente. Normalmente estos son un poco los límites aproximados, ¿vale? Normalmente consideramos normal de 1 a 3,5, alta por encima de 3,5 y baja por debajo de 1. Pero repito, hay que valorarla siempre en conjunto con toda la historia médica. La relación entre edad y fertilidad es bastante sencilla de entender, bastante directa, porque con la edad baja lo que es toda la reserva ovárica. Como veis en este esquema, baja el recuento de los folículos antrales y baja la antimuleriana. En definitiva, baja lo que es la fertilidad de una mujer. Lo único que sube es la FSH, que es la hormona que sube y es más alta durante la menopausia. Entonces, es lo único negativo que sube con la edad. La reserva ovárica y la calidad ovocitaria disminuyen, sobre todo a partir de como un límite, así decirlo, para tener como una idea aproximada de la edad, los 35 años, ¿vale? Es cuando baja, es una curva que baja todo el rato, pero la porción más, la bajada más rápida la tenemos después de los 35 años. El otro problema que tenemos con la edad es, aparte de la cantidad, la calidad, ¿vale? Al subir, al aumentar de la edad, lo que vemos es un aumento de las aneuploidías, o sea, de las alteraciones cromosómicas en los embriones que se generan con esos ovocitos. Y aquí el límite no está los 35 como antes, sino los 40, 38-40, que es cuando, como podéis ver, sube más la curva que es la azul y la verde, de las aneuploidías y de los abortos, y entonces baja el porcentaje de los nacidos vivos. Esto está relacionado sobre todo con un mecanismo que tiene el ovario interno. Es como una incapacidad que tienen los ovocitos en el momento de fusionarse con el gameto masculino, con el espermatozoides, para generar embriones con un correcto, una correcta configuración cromosómica. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento? A ver, el tratamiento más conocido es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro puede hacerse con varias combinaciones. Puede ser con los óvulos propios de la mujer y el semen de su pareja. Puede ser con los óvulos propios y el semen del donante. Puede ser con una ovodonación, o sea, utilizando los ovocitos de una donante con el semen de la pareja, con el semen de un donante. O hay otro método que se llama ROPA, que está dirigido a parejas de mujeres en la que se utilizan los ovocitos de una de las dos con semen de un donante, se generan embriones que luego se transfieren a la otra.
Estos son los pasos, es como un poco la línea del tiempo, las etapas. Este esquema lo utilizamos mucho para explicar las etapas del tratamiento a nuestras pacientes. Básicamente la FIB es un tratamiento cuyo objetivo es tener todos los folículos, todos los ovocitos que podamos producir, que el ovario pueda producir ese mes, en ese ciclo. Nosotras las mujeres, de forma natural, cada mes desarrollamos un folículo, ¿vale? Un folículo dominante máximo 2 en algunas, y este folículo luego a mitad de ciclo, más o menos en día 14, día 16, luego varía en función de la duración media del ciclo de las mujeres, ovula y si encuentra semen, pues será fecundado, si no, no. La idea es, con la medicación, intentar que el grupo de folículos que al principio empieza a desarrollarse lleguen todos a ovular, que no solo no se elija como normalmente el ovario hace el folículo dominante, que es el folículo que ovulará, sino que todo el grupo llegue a desarrollarse y justo antes de que ovulen solos, provocamos nosotros la ovulación para poder aspirar los folículos y obtener los ovocitos y poderlos fecundar en el laboratorio. El tratamiento de FIB normalmente empieza con la regla, que puede ser una regla espontánea o una regla provocada por la píldora o los anticonceptivos. Se realiza una ecografía para ver que todo esté bien. Si todo está bien, se empieza la estimulación ovárica. La estimulación ovárica son hormonas que se administran sobre todo por vía subcutánea y se monitoriza el tratamiento, la estimulación con varias ecografías para ver cómo los folículos van creciendo y justo antes de que ovulen se realiza la punción, se provoca, se llama descarga o trigger en inglés, se provoca la descarga ovulatoria y 36 horas después se aspiran los folículos, se obtienen los ovocitas, se fecundan con los espermatozoides y 5 días después normalmente tenemos los embriones en día 5. Normalmente el primer embrión se transfiere y si hay más, los otros se congelan para otros intentos. Esta es un poco son las etapas del tratamiento. La tasa de éxito, como todos los tratamientos de fertilidad que utilizan ovocitos propios, como hemos visto al principio, la fertilidad depende de la edad, pues también el éxito del tratamiento de la fecundación in vitro depende de la edad. Cuando tenemos menos de 35 años, con la FIB podemos llegar a una tasa de embarazo de un 62%. En cambio, entre 35 y 39 años baja a 58 y por encima de 39 bajamos más a 42. Esto es para hacer un poco la comparación entre la tasa de éxito de FIB con óvulos propios y la tasa de éxito en tratamientos de ovodonación. Para enseñaros un poco, la FIB es la rosita y la azul es la ovodonación. Veis como la FIB, el porcentaje de embarazo, y esto es el porcentaje de nacidos vivos, va bajando con la edad, ¿vale? Empieza con 40% más o menos y baja hasta menos de 5% para las mujeres por encima de 44 años. En cambio, la ovodonación se mantiene estable a lo largo de todas las franjas de edad porque no depende de la edad de la persona que recibe los ovocitos, sino de la edad de la donante. Y por ley las donantes tienen todas menos de 35 años, que es el momento en que la calidad de los ovocitos, como habéis visto en uno de los diagramas iniciales, es máxima y entonces se mantiene estable en todas las franjas de edad. Para intentar quitar el efecto de la edad y del aumento de alteraciones cromosómicas, a partir de unos, yo creo, 5 años se utiliza más de forma más así difusa, se utiliza el diagnóstico genético preimplantación.
junto con la FIV. El diagnóstico genético preimplantación es una técnica que permite diagnosticar, analizar los embriones antes de transferirlos. Como habéis visto, en la línea del tiempo de antes había toda la fase de estimulación, luego la punción ovárica, la creación de los embriones y en día 5, en el famoso estadio de blastocisto, los embriones normalmente se transfieren o se congelan. Pues cuando hacemos el DGP, se llama el diagnóstico preimplantación, lo que hacemos es sacar una muestra de las células, un grupito de las células, cuando el embrión está en el estadio de blastocistos, y analizar estas células en el laboratorio de genética. Mientras tanto, los embriones normalmente se congelan. Y esto nos sirve para saber si los embriones que tenemos son normales o no. Porque como habéis visto al principio, a partir de los 38-40 es cuando sube la curva de las alteraciones cromosómicas. Y tenemos muchos más embriones que son alterados y que darían lugar a abortos, test de embarazos negativos o, aún peor, alteraciones en la salud, fetales en la salud, un niño con una enfermedad. Todo esto nos permite descartar los embriones alterados y transferir solamente los embriones normales, bajando el riesgo de aborto y subiendo mucho, aumentando mucho el porcentaje de embarazo. Y así podemos también, en lugar de transferir 4 embriones sin saber si están bien o no, reducir la duración del tratamiento porque directamente vamos a transferir el embrión normal, que tiene más posibilidades de implantarse y de dar un embarazo a término. Esto es para enseñaros más o menos el porcentaje de embriones euploide por grupo de edad. Si veis aquí en la franja de edad inferior a 35 años tenemos casi un 50% de embriones normales, mientras que cuando pasamos del límite de 40 años empiezan a ser, como veis, 41, 42, 17 y por encima de 42, 11%. O sea, la mayoría de los embriones que se generan son alterados. Y aquí se ve cuántos embriones se necesitan para tener un embrión normal por franja de edad. Y como veis, en las franjas de edades más altas, sobre todo a partir de los 40, 39, 40, es cuando se necesitan muchísimos embriones para tener un embrión normal. Básicamente, lo que hace el DGP es minimizar el efecto de la edad materna en los tratamientos de fecundación in vitro. Pero es importante entender que para tener embriones normales necesitamos una buena cantidad de embriones que normalmente está relacionado con la respuesta ovárica y con la reserva ovárica. Necesitamos, como habéis visto en la tabla, dado que necesitamos muchos embriones biopsiados para tener un embrión normal, mayor la edad, más embriones necesitamos. Otra cosa es la ovodonación. Como os hemos enseñado antes, la ovodonación, la tasa de embarazo se mantiene estable en todas las franjas de edad de la receptora porque todas las donantes tienen menos de 30 años. Por ley tienen que tener menos de 35 años. La media nuestra de donantes que tenemos son 25 años, no más. No, las donantes de óvulos no tienen problemas reproductivos, no tienen problemas de salud. La donación de ovocitos en España es completamente anónima. Se elige la donante basándose con las características físicas. Se realiza una estimulación, la que os he enseñado de la estimulación ovárica, y la receptora al mismo tiempo lo que hace es preparar el endometrio para recibir los embriones. La selección de la donante se realiza en base a las características físicas, que es
el criterio más importante, el grupo sanguíneo, que es una combinación de los dos grupos sanguíneos en el caso de la pareja. No tiene por qué ser el de la mujer o el del hombre, puede ser también una combinación entre los dos. Tenemos un sistema de detección de las características faciales principales que se llama Phenomatch, que sirve para mejorar la selección de los donantes y de las donantes. Y luego pueden haber otros criterios genéticos y inmunológicos. Hay pacientes que han tenido ya muchos fallos previos en los que se ha realizado un estudio inmunológico y se puede seleccionar la donante en la base de las características del KIR-AA y del complejo HLA, que son dos receptores que entran en juego en el momento de la implantación, cuando el embrión llega en el endometrio, y que en algunas pacientes es importante mirar y seleccionar antes para no tener problemas de rechazo del embrión. La selección de las donantes la realiza, las donantes cuando vienen realizan una primera visita con el equipo de enfermería, luego una entrevista con la psicóloga y varios test, sobre todo analíticas, todas las pruebas ginecológicas con cultivos vaginales, la citología, la ecografía, y luego desde el punto de vista genético realizamos el cariotipo y todos los test genéticos de las enfermedades recesivas más frecuentes y más importantes. La tasa de éxito de la ovodonación, como habéis visto antes, se mantiene estable porque independientemente de la edad de la receptora, si no hacemos ninguna prueba en los embriones, sin diagnóstico pregestacional, tenemos un 67% de embarazo. Si añadimos el diagnóstico genético para aumentar la seguridad y transferir un embrión cromosómicamente sano, el porcentaje de embarazo sube a un 83%. La idea un poco de toda esta charla es intentar transmitir la importancia de adecuar la técnica de reproducción asistida a lo que es la edad de la mujer, ¿vale? Como hemos visto, con la edad la reserva ovárica va cayendo, la calidad de los ovocitos también, y el momento mejor para hacer un tratamiento es cuanto antes, ¿vale? Claramente depende del tiempo de esterilidad, depende de todo lo que es la historia médica de cada paciente, pero hay que ser conscientes que cuando hablamos de tratamiento de fertilidad, la edad es lo que más determina el éxito o no, porque hay pacientes que tienen una reserva ovárica muy buena, la reserva ovárica va bajando con la edad, pero la bajada no es igual en todas las pacientes. Entonces, hay pacientes que tienen una reserva ovárica buena y tienen más de 40 años, pero no es solamente eso, no es solamente la cantidad, es también la calidad. La calidad va bajando también con la edad y a partir de los 40 es cuando más influye y cuando más se ve que penaliza los resultados. Pero afortunadamente en estos años hemos afinado mucho más las técnicas genéticas que a lo largo de los años, yo espero, seguramente será así, mejorarán cada vez más y permitirán detectar muchas más cosas. Con el diagnóstico genético lo que podemos hacer es minimizar el efecto de la edad en un determinado grupo de pacientes y poder directamente transferir un embrión de buena calidad. Y esto lo podemos hacer en pacientes que tienen una buena reserva ovárica y más de 40 años. Cuando la 38-40 es como la edad del cambio.
cuando la reserva ovárica es baja y no podemos utilizar esta técnica porque no tenemos material, porque como habéis visto necesitamos muchos embriones para llegar a tener el embrión normal, es cuando tenemos que utilizar una técnica como la ovodonación, o sea, cambiar los ovocitos y utilizar esta técnica para lograr el embarazo. Bueno, yo creo que he cubierto más o menos los aspectos principales de esta franja de edad, que es como la más compleja para los tratamientos de reproducción asistida. Y os doy las gracias por la atención y ahora podéis poner en el chat todas las preguntas y vamos contestando. Hola. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye? Ha sido muy interesante. ¿Me puedes oír? No... Sí. Ok, genial. Y muy interesante y también muy exhaustivo, o sea, bastante claro. Y bueno, os invito a hacer las preguntas en la parte del chat. Y ya tenemos 2 preguntas, entonces vamos lanzando las preguntas y la primera ¿es necesario hacer un diagnóstico genético preimplantación para una FIV con mis óvulos? Tengo 43 años y no tengo pareja. ¿Debería recurrir a un donante de semen? Gracias. Vale, pues en este caso el tema es que a partir de los 40, como he dicho, las alteraciones cromosómicas en los embriones son mucho más frecuentes y para evitar tener embriones y transferir embriones con alteraciones cromosómicas, recomendamos siempre una FIV con tus óvulos, si la reserva ovárica lo permite, y añadir el diagnóstico genético. Vale, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta. Tengo 39 años recién cumplidos. Con 2 embriones euploides me hicieron una transfer de uno y no implantó. Voy a hacerme el test de endometrio para no desperdiciar el último embrión sano. ¿Crees que merece la pena? Pues sí, creo que sí, muchísimo, porque el problema que tenemos cuando tenemos un fallo con un embrión euploide es que estamos seguros de la parte del embrión, no podemos pedirle más a un embrión hasta el día de hoy, solamente ser normal, ser sano, y en cambio con el endometrio tenemos muchas más dudas, porque lo que hacemos normalmente cuando preparamos el endometrio es solamente mirar si crece bien, si es normal a nivel morfológico, a nivel del aspecto ecográfico. En cambio, este test, el endometrio, es un test mucho más completo, es un test genético que mira lo que es la ventana de implantación, el riesgo que hay de endometritis crónicas, de infecciones, la flora normal endometrial, si es normal, y nos da mucha más información sobre el endometrio, la salud del endometrio, y también nos da pistas sobre los tratamientos en el caso de otra transfer, si tenemos que dar más o menos progesterona. Entonces yo creo que es lo que hay que hacer cuando nos falla los embriones euploides. Vale, muchísimas gracias. Pasamos a otra pregunta. Tengo 38 años y he hecho una FIV. 2 transfers al día 5 de embriones de calidad A, pero no se implantaron. ¿A qué es debida la falta de implantación? Buena pregunta, en el sentido que nosotros cuando tenemos un fallo de implantación no sabemos de quién es la culpa, ¿no? Porque la implantación depende del embrión y del endometrio.
A partir de los 38 años es cuando aumentan más los embriones con alteraciones cromosómicas. O sea, que puede ser que ambos embriones, a pesar de ser de calidad A y de ser embriones blastocistos en día 5, puede que hayan tenido ambos alteraciones cromosómicas y no se hayan implantado. Pero también puede ser que haya habido algo a nivel endometrial. Normalmente el fallo de implantación, cuando no implantan los embriones, puede depender de los embriones, del endometrio o también de la comunicación entre los dos. La opción que veo más adecuada es hacer otro ciclo y esta vez sí que haría un diagnóstico genético preimplantación para estar seguros que por lo menos el problema no viene de ahí, porque es lo que suele ser más frecuente en estas edades. En cambio, el tema endometrial, cuando es como la otra pregunta, ¿no? Cuando tenemos fallos en embriones euploides, entonces sí que tenemos que ponernos a buscar bien y analizar bien el endometrio. Pero si todavía no se ha hecho lo del diagnóstico genético, yo en otro ciclo lo haría. Vale, muchísimas gracias. Solo quiero decir que no estoy diciendo los nombres para una cuestión de anónima y bueno, más que nada es por eso. Seguimos con la próxima pregunta. Con 42 años voy a ICSI con donante de semen. Tengo precogen completo, hecho y todo bien. ¿Es necesario hacerle al donante este test? ¿Se puede pedir un donante C1, C1? Yo soy C1, C2. ¿Ayudaría en algo? Normalmente con el C1, esto del C1, C1 y C1, C2, hay que mirarlo todo en complejo. Hay que mirar el KIR, hay que mirar varias cosas, y esto es lo que en nuestra clínica, por ejemplo, hace la inmunóloga, la especialista en esto, es la que nos dice, en base al perfil de la paciente, si beneficiaría de una selección de los donantes. En tu caso sería solamente el donante de semen con el criterio del complejo HLA y del KIR. Tendríamos que ver todas las analíticas juntas. Bueno, tendría que verla también la inmunóloga. Vale, muchísimas gracias. Vamos con la próxima. Tengo tiroides, ¿puede ser una FIB o es un riesgo? Sí, supongo que entiendes que tiene hipotiroidismo, ¿vale? Tener hipotiroidismo en sí, si se corrige con la medicación, no es un problema. El problema con el hipotiroidismo es que valores de TSH superiores a 2,5 se han relacionado con un aumento de los abortos en primer trimestre. Entonces, cuando sabemos, porque normalmente lo miramos antes del tratamiento, que hay un problema de este tipo, lo que hacemos es vigilar bien la TSH para que no suba por encima de 2,5. Y en principio no es un riesgo hacer una FIB si está bien controlada la TSH. Y esto se controla con medicación, así que normalmente no hay ningún problema. Vale, gracias. Y veo que la pregunta de antes, la pregunta que antes de la última, también la quiere decir que el test de KIR-AB. Es un AB, vale. No es un KIR de riesgo, o sea que en principio no habría que seleccionar el donante basándose en criterios, o sea, no hace falta, vamos. Pero en estos, repito, el manejo de toda esta parte es de la inmunóloga, pero en principio no haría falta. Vale. Y a ver, si tenemos. Vale, tenemos también unas preguntas que nos enviaron y entonces podemos ponerlas. Y bueno,
nos preguntan, aquí, si tengo una AMH desde los 70, ¿me conviene intentar con una FIV o es mejor una donación de óvulos? Claro, aquí depende de la edad. Sí, una antimülleriana 0,7 es una antimülleriana baja, pero en una paciente que tiene 35 años, o sea, menos de 38, se podría intentar una fecundación in vitro y ver la respuesta, porque con una antimülleriana sí, el problema es que la respuesta que esperamos es baja y el número de embriones que esperamos obtener es bajo. Pero si tenemos una edad buena y relacionado a esto, una buena calidad de los ovocitos, se puede intentar porque hay menos riesgo de alteraciones cromosómicas en los embriones y más probabilidad de embarazo. En cambio, si esta antimülleriana está relacionada con una edad elevada, 40 años, a partir de 40, entonces ahí es cuando entramos en riesgo de tener pocos embriones y todos alterados, y entonces hay que valorar la opción de cambiar los ovocitos. Vale, muchas gracias. Vamos con la próxima. Buenas tardes, doctora. Yo sufro de endometriosis. ¿Es recomendable una FIV para mí? La endometriosis tiene muchísimas manifestaciones clínicas. Es algo muy heterogéneo. Habría que ver esta endometriosis, dónde está, cuánto grave es, si hay muchos endometriomas o no, si afecta mucho tu calidad de vida, pero en general no es una contraindicación para hacer un tratamiento de fecundación in vitro. De hecho, muchas veces es la única opción que las pacientes con endometriosis tienen, porque también la endometriosis está relacionada con problemas en la permeabilidad y en la motilidad de las trompas. Entonces, la FIV lo que hace es... no hace falta utilizar las trompas y podemos directamente sacar los ovocitos y transferirlos adentro del útero. Y es recomendable si no has obtenido embarazo de forma natural y es un tratamiento que no está contraindicado absolutamente en los casos de endometriosis. Perfecto, muchísimas gracias. Y veo que tenemos otra pregunta. Hice una FIV hace 3 meses. Transferí solo un embrión y se implantó. Pero a la tercera semana de embarazo tuve un aborto. Tengo 41 años y AMH 1.55. ¿Podría decirme por qué aborté? ¿Qué tratamiento me recomienda? Claro, si no se hizo un diagnóstico genético preimplantación, la causa más probable de un aborto es una alteración cromosómica. El 75% de los abortos de primer trimestre vienen de causas cromosómicas. Entonces, lo más probable, tampoco lo sabemos 100%, pero lo más probable es que haya sido un tema genético. Entonces, el tratamiento que recomiendo es, si queremos quedarnos en una fecundación in vitro, que con una antimülleriana de 1,55 se puede intentar hacer otra estimulación, igual con dosis más fuertes de medicación, igual no, porque no sé con qué dosis te han estimulado, pero yo recomiendo el tratamiento con el diagnóstico preimplantación. Si te han hecho el diagnóstico preimplantación y este aborto viene de un embrión euploide, lo que haría, que es lo mismo que de la otra pregunta, sería analizar el endometrio y profundizar más el estudio del endometrio, porque en los casos de abortos de embriones euploides hay que descartar las causas que no dependen del embrión, sino del endometrio. Pero por lo que parece, no se ha hecho un diagnóstico preimplantación y entonces yo creo que merece la pena hacerlo. Vale, perfecto. Y bueno, si no tenéis más preguntas, os animo a escribir las preguntas más. Y si no hay más, podemos cerrar. De todos modos, os recuerdo
que podéis contactar a la doctora en nuestra página web directamente o enviarnos preguntas y nosotros haremos lo posible para que la doctora conteste. Aquí tenemos otra pregunta. Transferir 2 embriones, imagino, con 42 años es viable. A ver, el transfer de 2 embriones, sobre todo si son blastocistos, nunca es recomendable. Más que nada porque si se implantan los 2 embriones y es un embarazo gemelar, el embarazo gemelar es un embarazo mucho más complicado que un embarazo único, porque hay más riesgo de aborto en primer trimestre, más riesgo de parto pretérmino, de complicaciones obstétricas. Si son embriones no diagnosticados, que no sabemos si son euploides o no, si son normales o no a nivel cromosómicos, el porcentaje de embarazo relacionado con 42 años es bajo y entonces se puede plantear transferir 2 para aumentar la tasa de embarazo y aumentar las posibilidades en general. Pero si son embriones sanos, normalmente se recomienda transferir de uno en uno para evitar el embarazo gemelar. Vale, muchas gracias. Y bueno, creo que entonces hemos llegado y de todos modos os recuerdo que vamos a grabar el video, lo vas a encontrar en nuestra página web y os agradezco por estar aquí, por haber estado aquí, por estar todavía y bueno, también tomo un poco de tiempo para ver si hay unas preguntas más y voy a enseñar nuestros canales. Podéis ver los videos en nuestro canal de YouTube. En Facebook vamos a publicar todos los próximos eventos. También en nuestra página Instagram. Y bueno, os recuerdo que ha estado con nosotras la doctora Marta Zermiani. Podéis contactarla o incluso ir a hacer un tratamiento con ellas en la Clínica Tambre y en Madrid. Y bueno, os agradezco mucho por haber estado aquí. Vamos a cerrar este webinar y bueno, muchísimas gracias a la doctora. Gracias a todos. Gracias a Tambre y gracias a The European Fertility Society por haber apoyado y promovido este evento. Y os invito también a seguirnos en nuestra página web para saber cuáles serán todos los próximos eventos y los temas que vamos a tratar. Muchas gracias a todas y a todos y por haber estado en nuestro primer webinar. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.